Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están, queridos alumnos? El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante en su materia Introducción al Estudio de la Filosofía. Ya nosotros vimos en clases anteriores las dos corrientes filosóficas dominantes en la filosofía, que es el materialismo y el idealismo. Nosotros, como Centro Universitario Tlacaelel, nos decantamos principalmente por la corriente materialista. La clase pasada vimos cuáles son las fuentes filosóficas del materialismo: el socialismo utópico, el materialismo alemán de Feuerbach, el anarquismo, también la economía política británica y la dialéctica hegeliana. Hoy vamos a describir el contexto histórico y social en el que surgió el materialismo histórico dialéctico. Recordemos que el materialismo histórico dialéctico fue resultado de todo el estudio que hizo Carlos Marx respecto al avance que tenía la filosofía en aquel momento. Marx hace un estudio exhaustivo de todos los filósofos que habían existido hasta su momento histórico, incluso desde los antiguos filósofos griegos hasta la época que él le tocó vivir. Incluso, pues él fue alumno de Hegel, que fue un filósofo de su época, contemporáneo a él. Bueno, ¿cuál fue el contexto social, cultural, político, histórico en el que surge el materialismo histórico dialéctico? Bueno, en primer lugar, en Europa empezaron a darse ciertas transformaciones, ciertos cambios importantes, principalmente porque empieza la decadencia del sistema feudal y empieza a surgir el sistema capitalista. Las relaciones sociales de producción se transforman. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los señores feudales empiezan a transformar sus tierras en pastizales para ovejas, para crear de esta manera una industria textil próspera, y en lugar de tener siervos, lo que ellos hacen es contratar obreros, es decir, en lugar de darles una pequeña tierra para que trabajaran para ellos y utilizar la religión como un método coercitivo, lo que hacían los señores feudales, ahora convertidos en pequeños burgueses, era contratar mano de obra obrera a través de un sistema salarial. Se les pagaba con un salario a los trabajadores. También en aquella época, poco a poco, ya en el siglo XVI, siglo XVII, la tecnología y la ciencia empiezan a avanzar. Recordemos que la filosofía materialista comienza a ser la base de los estudios científicos de aquella época. Ya no era la escolástica de Santo Tomás ni la escuela aristotélica, sino que empieza el materialismo a tomar un protagonismo. Ya en el siglo XIX, que es en la época que le toca vivir a Marx, surge lo que se le llama la revolución industrial. ¿Qué sucede en la revolución industrial? Pues todos estos avances que se empiezan a dar desde el siglo XVI, siglo XVII, pues ya se empiezan a materializar en forma de tecnologías en el siglo XIX. Esas tecnologías lo que permitieron fue el desarrollo, el aumento de las fuerzas productivas, de las tecnologías que servían para incrementar la producción de riqueza y la acumulación de la riqueza en pocas manos. Entonces surgen grandes tecnologías, grandes avances tecnológicos, grandes avances en la ciencia en general, pero Marx se da cuenta que existe una gran contradicción entre estos avances tecnológicos y lo que es el reparto de la riqueza dentro de la sociedad. Él se da cuenta que estos avances tecnológicos lo que logran es que haya una mayor acumulación y generación de riqueza, pero al mismo tiempo se da cuenta que hay una injusticia social. ¿Por qué? Porque hay un reparto desigual de la riqueza. ¿A qué se debe este reparto desigual de la riqueza? Bueno, según Marx, se debe a que unos pocos, que son los dueños de los medios de producción, se van apropiando del plusvalor, del plus trabajo generado por los obreros a través de su fuerza de trabajo. Entonces los obreros son explotados y prácticamente nada más se les paga por su fuerza de trabajo a través de un salario, y eso es lo que provoca que los capitalistas empiecen a acumular cada vez más riqueza y que los avances tecnológicos no beneficien a todos. También Marx se da cuenta que los trabajadores son explotados de manera arbitraria, de manera tremenda, dentro de su época de la revolución industrial. Por ejemplo, los trabajadores llegaban a trabajar hasta 16 horas continuas, a veces hasta 22, o sea, era una cosa terrible. Casi no dormían, no tenían descanso,
comían muy mal, vivían en condiciones realmente infrahumanas, por ejemplo los mineros, que incluso todavía hoy en día siguen viviendo en condiciones infrahumanas, y en aquel entonces los trabajadores no tenían prestaciones. No es como ahora que la mayoría de los trabajadores pues tienen vacaciones, pago de aguinaldo, pago de despensa, a través de vales de despensa, en fin, toda una serie de prestaciones que obviamente son conquistas del proletariado, pues en aquel entonces todavía no existían. Luego también se dio cuenta que los obreros no tenían derecho a sindicalizarse ni tenían derecho a huelga. Poco a poco se fueron ganando esos derechos en Inglaterra y en otros países europeos, pero fue difícil e incluso hubo derramamiento de sangre para que finalmente los trabajadores pudieran organizarse como sindicatos y para defender sus derechos obviamente, y también tuvieran derecho a huelga cuando sentían que sus derechos eran vulnerados. Finalmente, Marx también se dio cuenta que en su época los niños y las mujeres eran explotados. Realmente era una cosa terrible, los niños no tenían derechos tampoco, y no porque fueran niños eran considerados de mejor manera, al contrario, eran maltratados todavía más, porque los niños eran vistos como personas vulnerables. Entonces, si se dan cuenta, este fue el contexto en el que surgió el materialismo histórico dialéctico. Ese contexto histórico le permitió a Marx formular su teoría y obviamente hacer un llamado al proletariado para su emancipación y su liberación a través del método científico y de la filosofía materialista. Bien, pues esto sería todo por la clase del día de hoy. Espero que haya quedado claro. Si tienen dudas, pueden preguntarme. Gracias.